Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a reseñar un trabajo que se llama Huacho. Le pertenece al autor Diego de Feo, un autor que, bueno, nace en el año 84 en el Partido de la Costa, en San Bernardo, y se viene a La Plata a realizar estudios. Bueno, le interesaba mucho formarse como fotógrafo, un momento en el que quizás no había tantas carreras o formaciones en fotografía. Termina estudiando artes audiovisuales en la Universidad de La Plata y bueno, hace un largo recorrido trabajando en distintos medios, muy interesado en la realización de lo documental, de distintos materiales que van a visitar la problemática en distintos territorios. Este, y bueno, el trabajo que vamos a compartir ahora en un ratito, que voy a comentar de qué se trata, de alguna manera viene de todo ese recorrido que él va haciendo a lo largo de toda su formación. Pero me gustaría comenzar para presentarlo con una anécdota que se inicia en sus primeros años, cuando él es muy chiquitito y que de alguna manera marca, ¿no?, un camino que va a realizar y que tiene que ver con lo familiar, con lo no dicho. Bueno, con algunas presencias que a veces están o no están en la familia y que de alguna manera siembran una inquietud, y tiene que ver la anécdota con algo que sucede en una Navidad cuando él tenía alrededor de 7 u 8 años y pide como regalo para esa Navidad que le regalen una cámara de fotos, ¿no? Cuando solía habitualmente, bueno, pedir algún regalo más vinculado con un juguete o algo de ropa. Y este regalo que pide familiarmente genera una gran inquietud, sobre todo en la madre, porque bueno, justamente el abuelo del autor y el viceabuelo se habían dedicado a la fotografía, pero no habían tenido un buen vínculo con la mamá. Diego no los había llegado a conocer. Entonces, bueno, la mamá en un principio ofreció como cierta resistencia, Claro, ¿no?, a que el hijo, el mismísimo autor, Diego, siguiera ese camino familiar. claro. Pero bueno, él insiste, él va a insistir después de recibir Es efectivamente. increíble lo que se lleva en la sangre, ¿no? Es maravilloso, No los me pareció conoció, una gran historia para no los conocí, el presentarlo. tipo elige la fotografía. Ah, increíble. Y también me parece siempre muy interesante ahí el poder de lo no dicho, o el poder de la ausencia, ¿no? Cuando hay algo Ujú. velado, que también, bueno, es una palabra que en alguna medida viene a jugar Con la también fotografía. con el lenguaje de la fotografía, ¿no? Lo no visto, lo escondido, ¿no? Muchas veces tiene un gran poder, ¿no? Sí. Algo de esto me parece que de alguna manera lo inicia Diego en este largo recorrido que va a hacer. Le toca una adolescencia en donde estamos ahí, llegando a los años 90, 2000, 2001, bueno, la crisis, ¿no? Un paisaje de la Argentina en eclosión, ¿no? El Club del Trueque, los patacones, la cumbia. Me comentaba cuando hablábamos un poquito sobre el proyecto, me decía, bueno, fueron años en donde la banda sonora de todos aquellos años era escuchar cumbia. En los viajes que iba haciendo. Bueno, se forma finalmente, como contabas un ratito, en la carrera de artes audiovisuales en La Plata, y cuando ya inicia su primer recorrido como profesional, va a estar trabajando en distintos proyectos documentales, que tienen que ver con el territorio, con los barrios, con caminar los barrios, con conocer, entrar en esos barrios. Va a estar trabajando en una serie de Canal Encuentro que se llamó Alegría y Dignidad, dirigida por el entonces apodado Camilo Blajakis, ¿no? El escritor y director César González. Después va a estar también trabajando en Alta Cumbia de Cristian Jure. Bueno, este recorrido de alguna manera lo va a ir llevando a caminar, a patear los barrios, todos materiales, los que vengo mencionando anteriormente, ¿no? El de Blajakis y el de Cristian Jure, en donde estamos trabajando con imagen en movimiento, donde estamos trabajando en un soporte que es muy distinto al que él finalmente elige para desarrollar el fotolibro que queremos compartir, que, como decía hace un momento, se llama Huacho, ¿no? Bueno, en este trabajo, ¿qué hace Cristian? ¿Qué hace Diego? Va a seguir recorriendo estos territorios y distintos barrios y va a contarlos, pero el soporte es el de la fotografía. Claro. Y es una fotografía, como podemos ver en las imágenes, que se corre
de lo inmediato, que retoma el proceso artesanal de la fotografía analógica, que se narra en blanco y negro, y es un blanco y negro y una fotografía analógica como muy reventada, con mucho grano, ¿no? Sí. Con cierta incorrección formal, podríamos decir, ¿no? Me contaba también Diego algo que me pareció muy interesante en relación a sus etapas, a su momento de formación y que de alguna manera podría estar en diálogo con lo que veníamos conversando en el bloque anterior de la tecnología, del uso de la tecnología. Y él me dice, mira, yo después que terminé de estudiar, empecé a conocer a los clásicos autores de la fotografía de los años 50 que van a inaugurar ese capítulo de la fotografía callejera, ¿no? Entonces ahí hay algunos autores clásicos que se pueden nombrar, como Cartier-Bresson, Capa, una fotografía de corte documental, bueno, Vivian Maier. Hay varios autores, ¿no? Que de alguna manera para él fueron de una gran inspiración. Los clásicos de clásicos del siglo XX, ¿no? Él me decía que él accede al conocimiento de estos autores con la llegada de Internet, ¿no? Que eran autores, o sea, todos estos autores en su momento publicaban fotolibros. Los fotolibros, como todos sabemos, por lo menos de estos autores, son artículos caros de comprar, ¿no? Sí. Y cuando llega Internet en los años 2000, yo me formé en el mismo momento, ¿no? Podíamos acceder a conocer voces que de otra manera no eran accesibles para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, él contaba esto, me pareció interesante en relación a esto que hablábamos hace un ratito de la democratización y del uso de la tecnología, ¿no? Y volviendo al relato, volviendo a Huacho, este recorrido por los distintos barrios, en esta imagen analógica en blanco y negro, y retomando esto de la gran inspiración que ejerce sobre él esos autores más clásicos, él se da cuenta que esa mirada tan correcta, tan precisa, Bresson, el instante decisivo, una perfección en la composición, un revelado prolijo, de alguna manera no está en sintonía esa mirada con los barrios, con el espíritu, con la vida cotidiana que él está narrando. Claro. Entonces empieza a correr de esa estética, empieza a recorrer los territorios de noche, con menos luz. Esto lleva, en general, cuando uno trabaja con poca luz, a forzar la película. El grano de la película se revienta. La estética se va corriendo. Nos vamos de un Bresson a un Robert Frank, si queremos hablar de maestros, ¿no? Y él empieza a hacer algo con la luz que es también interesante, que es que empieza a llevar una luz en la frente, como trabajan los mineros, por ejemplo, claro, ¿no? Que también me pareció interesante. Bueno, entonces se arma este relato. Huacho, fotografías de Diego de Feo. Un relato visual que logra ser publicado entonces en marzo de este año en el formato de fotolibro, un fotolibro autopublicado. Y también otra cosa que me pareció interesante y que de alguna manera está muy vinculada con el espíritu del trabajo, que tiene que ver con lo que a él le pasaba con trabajar con la fotografía analógica, ¿no? Me decía, bueno, yo mientras iba trabajando con rollo, en alguna medida también estaba aprendiendo la técnica. Y había como cierta incertidumbre, ¿no? Porque en la fotografía analógica nosotros sacamos fotos, pero no las vemos hasta un rato después que revelamos. O sea, no está la inmediatez de la fotografía digital. Entonces me decía, al no ver, al no saber, percibía el acto fotográfico como un acto de fe, ¿no? Claro. Y me parece que en alguna medida también eso dialoga con lo que se cuenta en este relato, ¿no? Porque se cuenta el barrio, la población del barrio, pibes jóvenes que juegan a la pelota, que se juntan en una esquina, que comparten un momento, que toman cerveza, que están expuestos a situaciones de violencia, ¿no? Y bueno, una de las cosas también muy significativas del trabajo es la potencia visual que tienen las imágenes y la cercanía de esa cámara para contar lo cotidiano, aun cuando la situación se percibe pesada, ¿no? Aún así la cámara está ahí como parte de eso que sucede. Claro. Y lo que me comentaba Diego es... tremenda esa foto, siempre ¿no? me sentí como en casa. Siempre me recibieron súper bien, me hicieron sentir parte, fui bienvenido, ¿no? Me parece que hay algo como muy contundente en esta corta distancia que establece Diego con respecto al barrio y a la gente del barrio, que es un territorio que para él es habitual caminar en este recorrido que ya venía trabajando
estos temas, esta problemática, una gran empatía, pero también, como siempre digo, una gran humanidad, ¿no? Porque no cualquiera logra esta cercanía, ¿no? Esta emotividad que tienen las imágenes. Y me parece que en esa dirección también la estética visual está muy en sintonía con lo que él está contando, ¿no? Para cerrar también otra cosa que me pareció interesante y que él me comentaba en relación a cómo él va creciendo con la imagen, con el lenguaje visual, con la imagen en movimiento y con la fotografía. Me decía, cuando yo era chico, para mí la televisión era lo inmediato, ¿no? Lo que se veía, lo que se emitía, ¿no? Estábamos acostumbrados a ver la tele y si no veías el vivo te lo perdías, ¿no? Era lo efímero también. Y él percibía la fotografía como lo contrario a lo efímero, ¿no? Lo que permanece, sobre todo en la fotografía analógica, tenemos un objeto que atesoramos y que él percibía y percibe seguramente como algo que va a quedar para siempre. ¿No? Incluso en esto de tener que esperar el revelado, ¿no? Incluso, ¿no? Pero aquí hay algo material, ¿no? En lo que se dice el material latente, ¿no? Esa promesa de lo que podría llegar a ser y de lo que finalmente es este relato. Huacho, entonces, fotografías de Diego de Feo. ¿En qué barrio? Bueno, son varios los barrios en los que está fotografiando. Los tenía por acá anotados. Está en Villa 20, en Lugano, en La Matanza. Ahora no lo encuentro, me hiciste esta pregunta. Bueno, está bien. Igual. Acá, Villa 20, Camino Negro, Villa Montoro, en La Plata, Villa Argentina, Varela. Algunos de los tantos barrios que va a ir recorriendo. Un trabajo de largo aliento realizado a lo largo de varios años, genera un gran volumen de material y se va editando, ¿no? Me decía también, no tenía tantas dudas sobre cuáles iban a ser las imágenes que iban a quedar en este relato, en este largo relato, en este fotolibro, pero sí trabajé yendo y viniendo, pensando, armando y desarmando el orden de las imágenes, ¿no? Tengo varias versiones hasta llegar a esta versión material final y hay algo, ¿no? Porque lo que se narra es lo cotidiano, lo banal, en donde las imágenes parecieran ser que cuentan el transcurrir de un día cualquiera, podríamos decir, ¿no? Qué bueno, me encanta este trabajo. Mirá qué lindo mensaje que tenés ahí, Flor. ¿Qué dice acá Maxi? Saludos desde Resistencia Chaco, escuchando el programa, ya una de las mejores profes. Ay, Maxi, querido, un alumno de Argra. Bueno, gracias, Maxi. Un saludo también a la escuela, qué grande. Qué bueno que esté escuchando desde Chaco. Divino, hermoso. Resistencia, gracias, Resistencia. Bueno, ahí estamos preparando con algunos fotógrafos una nueva publicación, Revelados, que ya está muy pronta a salir el número 0, estamos trabajando en la edición. Yo estos días estuve un poco ausente porque estuve haciendo unas entrevistas que me tuvieron un poco tomadas, pero bueno, hay un gran grupo de fotógrafos de distintas partes del país trabajando en Revelados, una publicación digital que ya vamos a traer, por supuesto, también al programa. Me gusta mucho el nombre. Por supuesto. Me gusta el nombre. Che, las imágenes son impresionantes. Sí, es impresionante. Felicitaciones a Diego. La verdad que hemos caminado mucho la provincia. En este caso también hay barrios de capital, pero bueno, nosotros hemos visto mucho provincia, muchos de estos barrios no conocemos tanto que están lo que quiero decir es que está también contado, ¿no? Para quien no lo conozca, está muy bien relatado. Y además esa imagen sí como rota y con mucho grano y algunas que no entiende muy bien qué hay. Ayuda a contar, ¿no? Eso, sí, hay algo, bueno, lo que decíamos de la estética de esa foto como reventada, ¿no? Hay lo que sería como un valor de plano más abierto, algunas imágenes donde vemos los típicos pasillos angostos de los barrios o de las villas, pero también están estos acercamientos, primeros planos, grandes retratos, ¿no? Donde los retratados miran a cámara, involucran a la cámara, situaciones de algunas peleas o de algunos chicos tomando algo en una esquina, en un kiosco, situaciones donde aparece un arma, ¿no? Bueno, es como un retrato, un relato jugando al fútbol, amigos, ¿no? Es un relato diverso, con mucho movimiento, un poco vertiginoso, ¿no?
¿Y se consigue el fotolibro? Se consigue, pueden escribirle a Diego De Feo, el autor, en redes, en Instagram, que es @die_defeo, o la publicación de IG del libro, que es @guacho55. Muy bien. Entonces, en cualquiera de las dos direcciones están para hablar con el autor, comprar un ejemplar, está a 30.000 pesos, que me parece que es un valor que está muy bien. Sí, La publicación es muy bonita, así que el papel, quiero decir, el tamaño de la publicación, así que bueno, todos invitados a adquirirla. Excelente. Excelente, Flor. Algunos mensajes, mira, Susi dice, qué registros maravillosos, aplausos para Flor. Bueno, gracias Susi. Eduardo de Lincoln dice, qué lindo Flor. Y Casa dice, Camilo Blajakis y César González son la misma persona. Sí, eso es lo que dijo Flor. Lo que dijo Flor, lo que pasa es que está hablando de otro autor también. Exacto. Capaz no se entendió, pero bueno, eso es lo que decía, que cuando Diego estuvo con César, era la época en que se autodenominaba Camilo Blajakis, en homenaje a Camilo Cienfuegos y a Domingo Blajakis, si no me equivoco, uno de los militantes peronistas asesinados en La Real, ahí en Avellaneda, junto a Rosendo García. Así que bueno, sí, de eso se trata. Bueno, impresionante trabajo, ¿no? Sí, me encantó a mí. Lo tenía visto ahí con ganas de reseñarlo. A nosotros también, sí. Estuvo buenísimo. Así que ahí llegó el espacio y el momento. Bueno, felicitaciones para vos y para el autor. Gracias. Gracias, Flor. Bueno,